Hola comunidad, ¿cómo están? Hoy vamos a ver un concepto muy fundamental con el que vamos a trabajar mucho en JavaScript, que son los arrays, o en español se conocen como los arreglos. ¿Qué tenemos que saber de un array? Un array es una estructura de datos que permite almacenar muchos valores dentro de una sola variable, a diferencia de las variables que solo nos dejan almacenar un solo dato. Vamos a explicarlo, esa teoría que acabamos de decir. Yo tengo que declarar una variable, ¿cierto? Cuando yo declaro una variable, tengo que darle un nombre a la variable y tengo que darle un valor a la variable. Ahí yo estoy declarando una variable, ¿cierto? ¿Qué dijimos nosotros al inicio? Que a diferencia que un array es una estructura de datos donde una variable puede tener múltiples valores. Entonces, hasta acá tenemos la estructura de una variable. Para que sea array, tiene que tener una condición de tener más de un dato. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo no puedo venir y poner acá pera, mango, porque miren que la síntesis de JavaScript no me lo permite. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que hacer una estructura de arrays. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? La forma en que se crea un array. Un array se usa generando corchetes. Entonces, ahí ya tenemos un array y vamos a empezar a darle los valores. Entonces, el primer valor que queremos es una manzana. El segundo valor sería otro tipo de fruta. Pongamos un banano. El tercero sería, puede ser una naranja. Y acá ya es donde vemos la diferencia entre solo un, una variable, y una variable sería esto. Tenemos que, como hay dos variables con el mismo nombre, no se genera error, pero ya ahí lo solucionamos. Entonces esto sería una variable, es decir, la declaración de para variable, el nombre de la variable y el valor. El array tiene una estructura parecida. La declaración de variable let, el nombre de la variable, pero múltiples valores para esa variable, que depende del valor que tengamos que utilizar y depende de las acciones, vamos a tener, sea o una sola variable o sea un solo array, pero en la práctica nos vamos a ir dando cuenta cuando emplear cada uno. Hay que tener en cuenta que, digamos, un array puede tener cualquier tipo de datos. Esa sería una característica. Estamos usando acá datos tipo string, pero también puede tener datos numéricos, tipo enteros, o cualquier otro tipo de datos de cualquier estructura de datos que usamos dentro de JavaScript. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta dentro de la estructura o síntesis de un array es que cada uno de estos campos o valores se llama índice. ¿Y por qué debemos tener en cuenta eso? Porque ahorita cuando veamos la manera en que se consulta un array vamos a usar los índices. No solo vamos a ver arrays dentro de corchetes, se pueden dar casos en el que también veamos arrays dentro de paréntesis. No es muy común que se vea, pero si ven algún código viejo, una persona que trabaja diferente, es bueno que sepan que también pueden existir arrays dentro de paréntesis. Entonces sería una declarable, sería una variable, sería el nombre de la variable y la función new array. Y dentro de paréntesis estarían los índices. Entonces, por ejemplo, 1, 2, 3. Acá en ambos casos estamos declarando arrays. El método tradicional es este. Este es un array también, pero no es muy común. Y también se pueden tener arrays específicos de un solo número. Copiamos por acá código y pongamos ejemplo y sería new array, digamos que es solo uno de estos nombres. Así en estas tres estructuras podemos conocer un array y acá solo sería un solo dato que se manejaría. Estos dos casos no serían muy comunes, pero los documento para que conozcan. Listo. ¿Cómo se puede acceder a los elementos de un array? Vamos a copiar este primero, vamos a cambiarle el nombre de la variable y vamos a reutilizar el código para explicar. Entonces, tenemos un array para varios tipos de frutas. Acá, ahorita yo les mencioné que cada uno de los elementos se llama índices. Porque tienen que tener en cuenta los índices. Lo vamos a explicar de la siguiente manera. Vamos a hacer un console log para que llamemos los elementos y para entender cómo se llama un array. Entonces sería, con un console log, vamos a llamar, lo primero que vamos a llamar sería la variable. Entonces la variable sería frutas1. Y luego vamos a llamar al índice dentro del array. Para llamar un índice tenemos que hacerlo con los corchetes y voy a llamar al índice 0. Voy a llamar otro índice y ya les explico qué significa esto. Voy a reutilizar este código y simplemente reemplazo el índice por otro número. Puede ser reemplazado por 1 o 2. Vamos a reemplazarlo por 2 y vamos a explicar qué significa. En los arrays, los índices van por numeración. Entonces, cuando yo estoy imprimiendo un array,
luego de llamar la variable, tengo que escoger desde el 0 hacia adelante. Entonces sería 0, 1 y 2. Entonces, si quiero imprimir la manzana, escribamos de manzana. Si quieres imprimir la manzana, estaría llamando el índice 0. El banano el índice 1, pero en el ejemplo no lo estamos haciendo. Y la naranja el índice 2. ¿Por qué no puedo llamar un índice 3? Simplemente porque si lo llamo, el resultado sería un define. Un define quiere decir que no encuentro un valor definido dentro del array de frutas. Entonces ya sabemos que eh, los índices marcan una posición numérica que empieza desde 0 y va a estar la cantidad de índices que tenga el array dentro de su estructura. Entonces, resultado para 0 sería manzana. Resultado para 2, porque el banano es el 1, sería naranja. Y si me paso de la cantidad de índices que tengo, sería no definido. Así es entonces como se consulta un array a través de los índices. Vamos a ver cómo se manipulan los arrays entonces. La primera función que les voy a explicar es cómo modificar un array. Listo. Entonces voy a traer el mismo array para un ejercicio y vamos a explicar cómo se realizará una modificación. Vamos a cambiarle el nombre de la variable para que no nos genere error. Entonces, de frutas 2, que es como se llama mi variable, voy a tomar el índice 1. El índice 1, según la explicación que acabamos de hacer, vendría siendo el banano. Índice 0, índice 1, índice 2. Sería el banano. Y lo vamos a cambiar por, digamos, una pera. Listo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Si yo voy a imprimir frutas, console.log, solo frutas, el que me va a arrojar, frutas 2. Él me va a arrojar lo siguiente, me va a arrojar un array, pero ese array va a tener las siguientes características. Va a tener una manzana, una pera y una naranja. ¿Por qué? Porque esta función que dice frutas 1 y pongo una pena diferente a una fruta diferente a la que vemos en la posición 1, tiene una función de cambiar banana por pera. Así es como funciona el cambio de un array. Simplemente selecciono la variable, pongo un índice y pongo el dato por el cual quiero reemplazar el que seleccione en el índice. Si pusiera un 2, me reemplaza entonces naranja por pera. Siempre va a ser por el valor que yo tenga acá versus el índice que estoy seleccionando. Vamos a ver otros métodos muy comunes de manipulación de arrays. Pongamos el método push. Listo. Este método push nos permite agregar un elemento nuevo al final de un array. Entonces, tenemos el mismo array, vamos a cambiarle la variable para que no nos genere error. Y lo que haríamos es tomar la variable, le ponemos punto .push y vamos a escoger entre paréntesis el nuevo elemento que queremos agregar. Entonces digamos que queremos agregar fresas. Listo. Entonces, ¿qué nos traería este array si yo hago un console.log de frutas 3? Console.log frutas 3 y me imprimiría manzana, pera, naranjas y fresas. Entonces el push lo que haría es tomar la variable, él ya sabe que tengo estos valores o índices dentro de mi array, con la función push me va a pedir un nuevo elemento, un nuevo valor que es fresas y me va a imprimir un nuevo array adicionando al final ese índice o valor que yo quería darle. Vamos a ver otra función que se llama pop, otro método que se llama pop. Y ese método ya sería para eliminar esta última información o valor que ingresamos. Entonces, funcionaría de la siguiente manera. Vamos a traer o a reutilizar código. Recuerden que siempre cambiamos la variable. Y ya vamos a decir lo siguiente. Tendríamos let, o sea, declarar una variable. La vamos a llamar última fruta. Y vamos a decir igual. Y eso igual sería frutas pop. Pero entonces sería frutas 4.pop. Ahí que le estamos diciendo que retire el último elemento. Y vamos a imprimir
la última fruta, que sería console.log. Me va a tomar la última fruta del array. Y sería el log de última fruta, que fue donde le dijimos que lo retirara. Y él me estaría eliminando la naranja. Ya si quiero traer solo estos dos, lo que haría es nuevamente un console log, pero ya imprimiría frutas 4. Y él automáticamente me va a traer el array solo con estas dos frutas, que son las que quedan una vez usamos la función pop para eliminar. Listo, quedaría así. Tenemos una función que se llama ship. Esta función lo que hace es eliminar el primer elemento de un array. ¿Cómo funciona? Funciona muy parecido. Tenemos todos los arrays y lo que haríamos es, vamos a llamar una variable que se llame primera fruta y vamos a decirle con la función frutas 5.shift que se elimine la primera fruta. Y si lo vamos a imprimir, sería algo parecido a esto, solo que llamando la primera fruta él nos imprimiría o nos eliminaría la manzana, la posición 0 del índice. Nos eliminaría la manzana. Y si queremos traer todas las frutas en la manzana, solamente imprimiríamos las frutas 5. Y ya nos trae las frutas desde banano hasta naranja. Listo, y esto era lo más básico que teníamos hasta el momento en Arrays. Solo me faltaría explicar uno más. En realidad son muchos métodos. Esto es como lo más básico que nos vamos a ir encontrando dentro de proyectos. Sin embargo, cuando yo identifique que estamos haciendo un proyecto práctico y no lo he explicado, les explico para qué funciona. Nos falta un último y es los arrays multidimensionales. Es decir, arrays dentro de arrays. Esos se manejan como para separar por índices la información que queremos. Voy a poner un ejemplo con una matriz. Entonces, tenemos una matriz y vamos a llamar los arrays dentro de la matriz. Entonces, decimos que dentro del mismo array vamos a tener varios arrays y los vamos a manejar por sus respectivos corchetes. Entonces, digamos que dentro de esa matriz quiero tener 1, 2, 3. Y quiero tener otro array que tenga 4, 5, 6. Y también quiero uno que sea 7, 8, 9. Y acá tengo una matriz que puede ser, si quisiera interpretarla, pueden ser 3 columnas por 3 filas. Así es como se vería. Y si quiero solo acceder a ciertos arrays de esta matriz, simplemente lo que haría es traer un console log, pedirle que me traiga la matriz y que esa matriz utilice índices específicos. Digamos que quiero solo el índice 2 y el índice 7. Y él solo me imprimiría a esa información. Listo, por el momento, esto es lo básico para aprender qué es un array. Les recomiendo mucho seguir el canal, suscribirse, compartir. Recuerden que el canal es gratis, el conocimiento es gratis, la práctica es la que los hace ustedes buenos autodidactas y estos proyectos los tenemos es para que ustedes aprendan, pero también para que pueda ser sostenible necesitamos crecer. Nos vemos en un próximo video.